Buenos días, ingeniero. El día de hoy yo voy a realizar una maqueta sobre la representación de un vector en el espacio. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales, que son 3 planchas de espuma flex de 24 por 24 centímetros, una calculadora, silicona, regla, 3 cartulinas de diferente color, una hoja de papel bond, una pintura acrílica, 3 témperas de colores azul, rojo, verde, esferos, marcador, lápices, borrador, una tijera, palos de pincho, una pelotita de espuma flex, retazos de cartulina y por supuesto la computadora para poder realizar la representación del vector en el programa GeoGebra. Ahora vamos a proceder a realizar una cuadrícula en cada cartulina que va a medir 2 centímetros por 2 centímetros. Ahora que ya tenemos nuestra cuadrícula, le vamos a proceder a pegar aquí en la espuma flex de la siguiente manera. Entonces, luego de haber hecho la cuadrícula y pegada en la espuma flex, nos va a quedar de esta manera. ¿Pueden ver? Así. Igual que hicimos con esta cuadrícula, pegar en la espuma flex, vamos a hacer con los otros 2 colores que nos faltan. Entonces vamos a proceder a pegar cada uno de los colores, de tal manera de que uno le vamos a pegar aquí y otro acá. Entonces, después de haber pegado las cuadrículas como les había indicado, nos va a quedar de esta manera. Entonces, después de haber pegado las cuadrículas como les había indicado, nos va a quedar de esta manera, como lo pueden ver. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pintar cada uno de los palillos de pincho. En este caso serían 3. Uno de color rojo, uno de color verde y uno de color azul. De tal manera que nos queden así. Entonces, cada uno de estos palillos nos va a representar un eje. Por ejemplo, el eje X siempre está representado con color rojo y va a ir aquí. El eje Y siempre está representado con color verde y va a ir acá. Y el eje Z siempre está representado de color azul y lo ubicamos aquí. Ahora, después de haberles indicado dónde va a ir cada uno de los ejes, vamos a proceder a pegarlos. Para esto necesitamos la silicona y vamos a ir pegando. Como dijimos que el verde representa el eje Y, va a ir acá. Ahora vamos con el eje X.
pondremos aquí. Ahora iremos con el eje Z. Que este va a ir aquí. Para este paso vamos a necesitar los retazos de cartulina. Entonces, en estos de aquí vamos a ir poniendo el nombre de cada uno de los ejes. Vamos a proceder a pegar. Entonces, luego de haber pegado cada uno de los nombres de los ejes, nos queda que este de aquí va a ser X, este Z, Y este va a ser Z. Se puede identificar de mejor manera. Ahora lo que vamos a proceder es ponerle nombre a cada uno de los planos. Por ejemplo, este y este. Entonces, como aquí tenemos el nombre XZ, este va a venir aquí, ya que está compuesto por X, el eje X y el eje Z. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos el nombre YZ y va a ser el plano de aquí, ya que está compuesto por Y y por Z. Y lo vamos a pegar. Entonces ahora tenemos aquí la etiqueta con el nombre XY, que va a ser el plano de aquí, que en este caso sería el plano del piso. Así que va a ser compuesto por X y por Y. Y lo vamos a colocar aquí. Entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es a ubicar nuestro vector. Entonces lo que ya realicé aquí fue poner nuestro vector, que tiene como coordenadas 7, 6 y 5. Entonces, estas líneas o palitos que hemos puesto aquí vienen a ser las paralelas a cada uno de los ejes. Por ejemplo, este palito que podemos ver aquí es la paralela al eje Y. Por esta razón le vamos a llamar a Y. ¿Cómo lo podemos ver aquí? El que podemos ver aquí es la paralela al eje X. Por esta razón le vamos a poner A sub X. Y esta que podemos ver que está aquí abajo de nuestro vector es la paralela al eje Z. Por lo que le vamos a llamar A sub Z.
que podemos ver aquí, este va a ser nuestro vector A. La línea que podemos ver que parte desde el punto 0, 0, 0 hacia nuestro vector, esta de aquí se va a llamar A, que es nuestro vector. Y le pondremos. Entonces decimos que nuestro vector va a tener una proyección hacia el piso, que va a estar ubicado justamente acá abajo, lo cual le vamos a proceder a pegar. Entonces nuestra proyección de nuestro vector va a tener como nombre AXZ. Entonces luego de haber puesto nuestra proyección de nuestro vector A, tenemos que se nos va a formar unos triángulos rectángulos. Y para tener una mejor referencia de cómo se nos van a formar, le vamos a formar una paralela al eje X que está aquí, poniéndole de esta forma. Ya. De igual manera le vamos a formar una paralela al eje Y. Quedándonos así de esta manera. Aquí ya podemos ver que se nos forma perfectamente un triángulo rectángulo, por lo que aquí vamos a tener ángulos, es decir, por lo que aquí vamos a tener nuestro ángulo beta, y entre la proyección de nuestro vector y nuestro vector vamos a tener un ángulo de elevación, es decir, este de aquí va a ser nuestro ángulo alfa, que va a estar ubicado aquí. Entonces, como dijimos, este ángulo que se forma aquí abajo se va a llamar beta. Entonces le vamos a poner su nombre. Y el ángulo que se forma entre nuestro vector y la proyección del vector se va a llamar alfa. Entonces, como ya tenemos realizada nuestra maqueta, lo que vamos a proceder es hacer los diferentes cálculos. Esto de aquí ha sido poner nuestro vector, que va a tener como coordenadas 7, 6 y 5. Entonces, estos palillos que yo le he puesto aquí representan las paralelas a cada eje. ¿Cómo son? El palillo de aquí, como lo pueden ver, es la paralela al eje Y. Este palillo es la paralela al eje X. Y este palillo vertical es la paralela a nuestro eje Z. Entonces, nuestro vector A va a tener una proyección en el suelo, que va a estar aquí abajo, el cual le vamos a nombrar AXY, ya que se forma debido a que está en el eje X con el eje Y. Entonces, aquí se nos iba a formar unos triángulos rectángulos, por lo cual lo que yo hice fue ponerle unos palillos, estos de aquí como se pueden ver, para tener una mejor vista. Entonces, lo que se nos va a formar aquí son unos ángulos. Por ejemplo, el ángulo de aquí es el ángulo que se nos forma en el plano XY. Por lo tanto, le vamos a poner de nombre beta. El ángulo que se nos forma entre la proyección de nuestro vector y nuestro vector va a ser el ángulo de elevación, por el cual le hemos llamado ángulo alfa. A continuación, vamos a proceder a realizar los diferentes cálculos para saber de cuántos son los ángulos y la hipotenusa que necesitaremos para poder resolver nuestro ángulo de elevación.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es hacer los cálculos respectivos. Por ejemplo, en este momento vamos a calcular el ángulo de beta. El ángulo beta nos dice que, como tenemos nuestro ángulo beta aquí, vamos a utilizar la función trigonométrica tangente. Entonces damos, la tangente del ángulo beta va a ser igual. La tangente nos dice que va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, nuestro cateto opuesto va a ser A sub X. Y nuestro cateto adyacente va a ser A sub Y. Entonces, como nosotros necesitamos saber el ángulo beta, vamos a empezar a despejar nuestra incógnita. Entonces decimos que beta va a ser igual a, nos queda tangente a la menos 1 de AX, que es nuestro cateto opuesto, sobre AY, que es nuestro cateto adyacente. Ya. Entonces nos queda que beta va a ser igual a la tangente a la menos 1, también conocido como tangente inversa, de AX. Como anteriormente ya nos había dado que nuestro vector A va a estar ubicado en los puntos 7, 6 y 5, esto quiere decir que AX va a valer 7, por lo tanto vamos a poner 7 sobre AY, que en este caso va a ser 6. Entonces vamos a hacer el respectivo cálculo en la calculadora. Entonces ponemos tangente a la menos 1 de 7 sobre 6, los cuales nos va a dar de 49.39, que esto va a ser igual a 49.4. Y como estamos viendo el ángulo, va a ser grados. Y así es como ya hemos tenido el valor de beta. Por lo tanto, vamos a proceder a pegar su valor, que es este, como lo podemos ver. Entonces lo vamos a ubicar aquí, que va a ser de 49.4. Ya. Entonces, lo que queremos nosotros, además del ángulo beta, también queremos saber el valor de nuestra hipotenusa. Entonces, en este caso, nuestra hipotenusa va a ser AXY. Entonces, le vamos a utilizar la función trigonométrica. ¿Pero cuál podemos utilizar? En este caso, vamos a utilizar la función trigonométrica seno, lo cual nos dice que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a poner seno de beta va a ser igual a nuestro cateto opuesto, que es AX, sobre nuestra hipotenusa, que va a ser AXY. Entonces, ¿por qué decimos que nuestra hipotenusa va a ser igual a AXY? Esto se da debido a que aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados y decimos que nuestra hipotenusa va a estar al frente de nuestro ángulo de 90 grados. Por esa razón nos queda así.
cateto opuesto a x que vale 7 sobre el seno de nuestro ángulo que vale 49.4 grados. Entonces, para este triángulo como datos vamos a tener AZ que vale 5. Y ahora, nuestra hipotenusa que iba a ser de 9.22 en el triángulo anterior, ahora se va a transformar en un cateto, como lo tenemos aquí. Entonces, para sacar nuestro ángulo alfa, vamos a utilizar la función trigonométrica tangente. Entonces, vamos. La tangente de nuestro ángulo alfa va a ser igual. La tangente del ángulo va a ser igual a nuestro cateto opuesto, que es AZ, sobre nuestro cateto adyacente, que es AXY. Entonces, como nosotros necesitamos saber el valor de nuestro ángulo, vamos a despejar nuestra incógnita, que es el ángulo. Alfa va a ser igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 de nuestro cateto opuesto, que es AZ, sobre nuestro cateto adyacente, que es AXY. Entonces vamos a poner los datos que tenemos. Vamos a decir que nuestro ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de AZ, que vale 5, sobre nuestro AXY, que vale 9.22. Entonces vamos a calcular nuestro ángulo alfa. Decimos que nuestro ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de nuestro cateto opuesto, que es 5, sobre nuestro cateto adyacente, que es 9.22. Y nos va a dar como resultado 28.47. Pero como estamos calculando un ángulo, esto va a ser grados. Entonces, el próximo paso que vamos a hacer es determinar el módulo de nuestro vector A. Como tenemos dos datos AZ y AXY que vienen a ser nuestros catetos, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, para este caso, como solamente necesitamos sacar la hipotenusa, nos va a quedar que la hipotenusa, que en este caso va a ser A, va a ser igual a la raíz cuadrada de su cateto al cuadrado. Por ejemplo, el primero va a ser AZ, le vamos a llevar al cuadrado, más su segundo cateto, que va a ser AXY al cuadrado. Entonces, aquí vamos a proceder a poner los datos que tenemos. Entonces nos queda que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de AZ al cuadrado, que vale 5. Vamos entre paréntesis, 5 al cuadrado, más AXY, que vale 9.22. Y esto elevamos al cuadrado. Entonces, la hipotenusa nos va a dar igual a, ponemos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más 9.22 al cuadrado. Por lo que aquí nos va a dar el valor de 10.48, que es
que esto, aproximándole, como tenemos aquí un 8, le va a subir en una unidad al número anterior. Nos va a quedar punto 49. Ya. Entonces, el próximo paso que vamos a hacer es apegar nuestro resultado. Entonces nos da que el módulo de nuestro vector A va a ser 10.49, como lo podemos ver aquí. Entonces, como último paso, tenemos nuestra representación en GeoGebra para verificar si nuestros cálculos que hemos hecho están correctamente. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro ángulo beta, que nos da como resultado 49.4. Y tal como lo tenemos aquí, 49.4 grados es el valor de nuestro ángulo beta. Ya. Entonces, de igual manera, como podemos ver aquí, este ángulo que se nos forma es el ángulo de elevación, que le hemos llamado alfa. Y alfa nos va a valer 28.47 grados, como lo tenemos aquí. 28.47 grados va a valer nuestro ángulo alfa. Aquí tenemos este de aquí, este va a ser nuestro vector A. El que tenemos aquí abajito, esta línea media café, es nuestra proyección de nuestro vector AXY. Esta línea que tenemos aquí es la paralela a nuestro eje Z, y la línea que tenemos aquí es la proyección a nuestro eje X. Y así es como nos ha quedado nuestro vector. Como les dije, aquí tenemos un triángulo rectángulo, que es el que lo calculamos, y se encuentra aquí. Aquí están sus respectivos cálculos. Y aquí en el piso, este amarillo, se nos forma otro triángulo rectángulo, donde tenemos el ángulo beta, que está aquí. Aquí también está nuestro ángulo beta. Aquí. Y aquí están los respectivos cálculos. De esta manera es como hemos realizado nuestra maqueta de la proyección de nuestro vector en el espacio, los cálculos que se debieron realizar y, por supuesto, la verificación en nuestro programa GeoGebra. Muchas gracias por la atención.